Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy vamos a hablar sobre un personaje mítico, un dios griego, que luego fue llevado al panteón de los romanos, cuya figura ha sido discutida, vituperada, satanizada, todo lo que ustedes quieran, y que aún hoy los ecos de sus travesuras se pueden sentir en la civilización actual. Pero de él vamos a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, este es mi canal oficial. Si en efecto les gustan los contenidos que aquí regularmente les traemos, entonces denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, decía que esta es una figura mítica y que ha sido muy discutido e inclusive casi que se podría decir que es una figura omnipresente. Y es omnipresente porque a partir de la descripción que de él se hacía y de todo su cortejo, se ha perfilado lo que podríamos llamar como la figura emblemática del demonio, es decir, el macho cabrío de pezuña hendida, de cuernos y demás. Y por lo tanto, quiérase que no, siempre lo tenemos presente. Pues este dios era Dionisos entre los griegos, que cuando lo llevaron al panteón romano lo transformaron en Baco. Y justamente de Baco se desprende bacanal, o sea, las fiestas desorganizadas, orgiásticas, esas fiestas de muchísima algarabía, de todo tipo de desmanes. Y él, digámoslo, que podríamos entenderlo como el patrón de esas rumbas. Pues Dionisos fue producto de la unión de Zeus, que se enamoró de una mortal llamada Semele, una mujer supremamente hermosa. Y él la sedujo, la embarazó, y como solía suceder con esas aventuras extramatrimoniales de Zeus, siempre la víctima era el niño y la mamá del niño, porque su esposa Hera, que entre los romanos se llama Juno, era una mujer muy posesiva y supremamente celosa, y cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo con Semele, ella se las ingenió, tomó la figura de Beroe, que era como una especie de nana de Semele, y le metió en la cabeza la idea de que por qué no le decía a él que se mostrara en todo su esplendor, como realmente era, que si quería saber de quién se trataba, que se mostrara como era para entender la trascendencia de lo que significaba tener un hijo de él. Pues ella se dejó dañar el oído y cada vez que él la visitaba le insistía: déjate ver cómo eres realmente. Y él le decía: si me ves como soy, morirás. Y ella: nada, yo te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver. Hasta que lo convenció y le dijo: bueno, atente a las consecuencias. Pues en efecto, un día después de estar con ella, él se dejó ver en toda su imponencia, el dios tonitronante, con su rayo en la mano y demás. Y por supuesto, ella, ante esa visión, más la energía que él irradiaba, prácticamente quedó quemada. Pero él, cuando vio que eso estaba ocurriendo, para tratar de salvarla, pero ya no podía, lo que hizo fue sacarle al niño, al feto, al bebé, y se le incrustó en el muslo. Se cerró el muslo y la gestación del niño entonces terminó en el muslo de Zeus. Pues cuando él nació, se le entregó Mercurio y le dijo que le llevara donde unas ninfas, que eran las Nisa, algo así por el estilo, las Nisas. Y ellas empezaron a criarlo. El niño creció hermoso, rozagante, fuerte. Y aunque creían que habían despistado,
pues en este caso a Hera, la esposa de Zeus, ella se dio cuenta e hizo hasta lo imposible por matarlo, tanto que se dice que le echó a los titanes. Los titanes, al parecer, lo mataron, lo trocearon y lo hirvieron en una olla. Pero Rea, la madre de Zeus, que era la abuela, alcanzó a darse cuenta de lo que ocurría y sacó el corazón. Y como en el caso de los egipcios con la muerte de Osiris, reconstituyó al muchacho. El muchacho creció y por razones obvias, muy alejado del panteón de los dioses, pero él era un dios. En su juventud se dedicó a vagar por los montes y fue conformando un grupo en el que la figura principal aparte de él era Sileno, y Sileno era un sátiro, que era el que se corresponde a esa figura también de macho cabrío, mitad hombre y mitad animal. Y Sileno era muy querido por Dionisos por el hecho de que había sido su maestro. Entonces, a ese grupo se le unieron otros sátiros y muchas mujeres ninfas hermosas que eran las futuras bacantes, que lucían unas túnicas muy transparentes y ceñían una corona de ramas en las sienes. Y conformó un cortejo con el que él andaba permanentemente. En aquellas andanzas, él descubrió en el monte una matica, una planta, pues, que le llamó la atención. Se quedó observándola, tomó un gajito de la planta, lo resembró, empezó a crecer esa planta. Y llegó un momento en que la planta ya era una enredadera impresionantemente grande y que se extendía por buena parte del sitio donde él aparentemente vivía. Y de pronto empieza a dar su fruto. Eran unos racimos hermosos de uvas. Él descubrió entonces las uvas. Cogió un racimo, empezó a fermentarlo e hizo vino. Lógicamente que se tomó el vino, se emborrachó a Sileno, a sus sátiros, y en adelante sembraban vides por todas partes y tomaban vino, él, los sátiros, las bacantes, y se mantenían de rumba en rumba, iban de una parte a otra en un carnaval permanente. Y en ese carnaval permanente se convirtieron como en el símbolo de la protesta, de ser los disociados, es decir, los que no se acogían como a las normas y a los preceptos de la sociedad, sino que todo lo desordenaban. En todas partes eran rumbas orgiásticas y armaban escándalo en todas partes, de tal forma que llegaban a una parte, Icario, por ejemplo, un rey al que le enseñó a hacer vino. Icario se emborrachó con la primera, con el primer vino que hizo, emborrachó a sus obreros y estos borrachos empezaron a vomitar y creyeron que él los había envenenado y lo mataron a él. Luego por allá llegó a Tebas y en Tebas reinaba un rey llamado Penteo. Y ellos llegaron con estos aspavientos y estos escándalos y le dijo: no se me van de aquí que me van a dañar el reino. Lo echaron. Pero la esposa de Penteo y las hijas de Penteo, la esposa se llamaba Agabé, y las hijas, en medio de esas rumbas, mataron al rey, lo desollaron y se lo comieron. En fin, se convirtió en el símbolo entonces de todo lo que era desordenado, de todo lo que era lúbrico, es decir, que tenía que ver con sexo desordenado, libidinosidad, y llegaba un momento en que en esas reuniones
Era tal el desenfreno que caían como en estados de trance. Cazaban animales y los despedazaban con sus manos y se los comían crudos. Y por lo tanto todo el mundo temía a Dionisos o Baco, pues ya los romanos. Y prácticamente que los echaban de todas partes. Pero ellos vivían sin Dios y sin ley, por todas partes se iban, recorrieron todo el Mediterráneo, llegaron a Tracia, lo que hoy es Rumania, a todos esos países eslavos, y al parecer por donde pasaban dejaban no solamente su impronta, sino que dejaban las costumbres. Y entonces se generalizó, de acuerdo con esta tradición mitológica, se generalizó el vino como la bebida que desordenaba a todo el mundo. El vino ganó terreno y miren lo que es el vino hoy. Porque lo primero que hacían era darle vino a todo el mundo e involucrar a todo el mundo, particularmente a la gente que nada tenía, a los marginados de la sociedad. Y de cierta forma, los gobiernos lo que pretendían era que la gente no se les salieran de sus manos, de sus casillas. Y por eso cultivaban un culto a los dioses, pero dioses que eran no solamente, supuestamente, los bienhechores de ellos, sino que eran dioses que los controlaban. Y entonces siempre, con el cuento del miedo a los dioses que castigaban, no permitían que las sociedades se les salieran de las manos. Pero Dionisos, o Baco, pues, lo que hacía era justamente darle la libertad a los oprimidos, a los marginados, a los que nada tenían, haciéndoles entender que la vida de ellos no dependía exclusivamente de aquellas élites. Y con algo más interesante todavía, y es como una especie de paradoja o contradicción, y era el hecho de que después de que él fue destrozado por los titanes que su abuela Rea lo reconstituyó, nació la idea de la reencarnación. En este caso, reencarnación fundida con resurrección. Podrían parecer lo mismo. Y ahí nacen mitos como el ave fénix y otros tantos. Y con ello también lo que pretendía era, de acuerdo con su filosofía, era la trascendencia del más allá, que siempre había un más allá. Siempre había algo mejor, una época mejor. Y al parecer, desde aquella época, es cuando se empezó a manejar estos conceptos de vida más allá. Porque si él había sido capaz de ser, digámoslo, reconstruido, o resucitado, o reencarnado, todos podían hacer exactamente lo mismo y le rendían culto, y en ese culto justamente hacían énfasis en eso, en la trascendencia no solamente del momento presente, de las rumbas orgiásticas, del desorden y del caos, sino que eso era una especie de catarsis en el sentido de que le daba trascendencia a la vida de las personas, que no las dejaban simplemente en el ámbito de que cuando murieran todo terminaba, irían al Hades, pero ahí ya, de ahí en más ya nada iba a ocurrir. Pero les dio la esperanza de la salvación. Imagínense ustedes lo contradictorio de esto. Y al parecer eso caló profundamente. ¿Y cómo les parece que llegó un momento cuando ya este Dionisos, transformado en Baco entre los romanos, se convirtió en uno de los dioses más poderosos de Roma? Pueblo que por lo demás era manejado por una élite que los exprimía y los oprimía y que tenía como filosofía pan y circo. Es decir, denles que se diviertan, pero no les solucionen los problemas a la gente. Y entonces,
en Roma se popularizaron, aunque no con ese nombre específico, pero en el sentido literal de las celebraciones, eran las bacanales. Las bacanales las celebraban cerca del río Tíber, en algunos bosquecillos, y junto a un río, el río Alcio, que se suponía era una de las entradas al Hades, o sea, al infierno. Y llegaron a adquirir tal fama y ganar tal cantidad de adeptos que prácticamente todas las semanas hacían estas bacanales en los bosques. Y en esos bosques, lógicamente, que se liberaban todas las tensiones, se liberaban todos los reatos de conciencia, todas las responsabilidades, y simplemente se transformaban en orgías sin Dios y sin ley y sin contención alguna. Y a más de ese pueblo marginado, estos eventos se convirtieron como en una especie de aglutinante, porque no solamente era para la gente pobre, sino que los ricos, las mujeres, las esposas de los ricos, las hijas de los ricos, se iban a participar en esas bacanales todo el tiempo. Aquello que empezó como 4 celebraciones entre los griegos, 4 celebraciones al año, que se llamaban, permítanme, y que lo canta muy bien Eurípides en su libro Las Bacantes, eran las grandes dionisíacas que eran en el mes de marzo, que le hacían un culto a Baco en su santuario de Lumnaión. Luego había otras que eran las antesterias, que en ellas celebraban la muerte y la resurrección de Dionisos, en este caso pues Baco. Se celebraban las dionisíacas de los campos, y en el mes de enero las Lanai. Es decir, durante todo el año lo hacían, y llegó un momento en que ya ni siquiera eran en esas fechas específicas, sino que era, digámoslo, todos los fines de semana, que se celebraban en esos bosquecillos junto al río Alcio y el río Tíber. Y llegó un momento en que esto fue convirtiéndose casi que en un movimiento social, que al parecer puso a temblar los cimientos de la República misma. Todavía Roma, que en sus inicios, en sus orígenes fue un reino, luego se convirtió en república, y luego en el año 27 a.C. se convirtió en imperio de la mano de Octavio Augusto. Pues estaba en esa época de república, cuando fue lo suficientemente fuerte y poderosa, que tuvo una élite dominante con su senado, con sus generales y demás, y que manejaban todo con leyes muy férreas. Y resulta que se les estaba saliendo de las manos el pueblo. Y buena parte de la élite también estaba participando de eso. Por lo tanto, pues ellos se preocuparon. Y llegó un momento en que en el año 186 a.C., el Senado romano, escandalizado por este auge de las celebraciones de Baco, proclamó una ley pública, proclamó una ley en que declaraba todo esto de las bacanales como una amenaza pública. Óigase bien, una amenaza pública. Y llegó a tal instancia que llenaron las cárceles con todos los adeptos de ellos. Y se dice que más de 7.000 de ellos fueron ejecutados, entre hombres y mujeres, para ponerle coto a estas celebraciones. Y más de 7.000 fueron ejecutados. Porque lógico, un pueblo que le da rienda suelta a sus instintos, que no respeta los preceptos ni las normas, y que no tiene nada que perder, porque su vida es una vida que está
manejada milimétricamente por las élites, sometidos a la miseria, a la pobreza y lógicamente también a ese control ejercido por ejércitos, por cuerpos específicos, policiales, aunque no tenían esos nombres. A toda hora los estaban constriñendo, no solamente en sus derechos, sino en sus vidas. Y cuando estos se sienten libres porque pueden tomar vino, en aquella época ya se conocían sustancias como la belladona, por ejemplo, y otras que se convertían en poderosos alucinógenos, que los hacían ver visiones y que los llevaban justamente a estos desmanes de matar las fieras que se encontraban, a los animales que se encontraran, y en momentos inclusive hacer prácticas canibalescas al influjo de ese vino y de todos estos alucinógenos. Entraban en unos estados de trance, de un frenesí impresionante. Y entonces en medio del trance se saltaban todas las barreras y hacían todo lo inimaginable. Por eso la República Romana dijo, si dejamos que esto coja más vuelo, estos nos van a tumbar. Porque en tanto no haya unas normas que los puedan encasillar, entonces, prevalidos de esa supuesta libertad de hacer lo que les dé la gana, pueden armar una revolución y tumbarnos. Bien, aunque lograron detener ese movimiento expansivo, no lograron desaparecerlo. Y siguió dándose todas estas bacanales, ya de una manera más subrepticia, mucho más escondido, en sitios más alejados. Pero con el paso del tiempo esto se fue convirtiendo casi que en una especie de logia de gente que formaba partes de cofradías que ya actuaban de manera clandestina, pero siempre teniendo a Dionisos, o Baco en este caso, como su mentor y su dios al que le rendían culto. Y así continuó a lo largo de toda la historia, que nunca pudieron acabar con este movimiento, sino que a lo largo de la historia, en la Edad Media y en todas partes, hacían estos eventos de manera muy, muy clandestina, porque los gobiernos, temiendo que la gente se les saliera de las manos, entonces dictaban medidas represivas. E imagínense ustedes que por eso justamente, con el paso del tiempo, empezaron a aparecer los famosos aquelarres. De aquello que hacían las bacantes de esas reuniones orgiásticas que no tenían otra razón de ser que la diversión misma, la liberación, el desfogue de las pasiones, se convirtió en algo satánico. Y entonces se empezaron a hablar de los aquelarres, al que asistían mujeres y hombres, pero que particularmente, y como siempre se pensaba en esas sociedades, que la mujer era el vector, no lo pongamos en términos de vector, la mujer era la culpable del pecado, partiendo de aquel pecado original. Entonces que la mujer era la que inducía al pecado y por lo tanto había que atacar el mal en su raíz, que eran las mujeres. De ahí nacieron las persecuciones contra las mujeres a las que se les acusaba de brujería. Y los aquelarres entonces, a lo largo de la Edad Media y hasta bien entrado el Renacimiento, eran aquellas manifestaciones supuestamente que eran presididas por el demonio, pero observen ustedes que aquello que se hacía en la antigüedad se reproducía aquí, porque justamente aquel macho cabrío que representaban los sátiros y el mismo Dionisos o Baco era el que se representaba en los aquelarres.
Y representando ese macho cabrío, se suponía que esa figura correspondía al demonio. De ahí tenemos el arquetipo. Cuando a uno le hablan del diablo, el arquetipo, cuando uno se lo imagina, es así: macho cabrío, cuernos, pezuña hendida, barba de chivo y demás. Es ese mismo sátiro de la antigüedad, que simplemente lo dejaron aquí como si fuera el emblema del mal en los aquelarres. Y por eso las persecuciones y por eso la Inquisición, que quería acabar con todo esto, que no era nada más que un remanente, un rezago, un relicto de la antigüedad de las fiestas dionisíacas o bacanales. No era más que eso. Pero en vista de que ese control social se volvía muy estricto, surgieron otras manifestaciones de estas mismas expresiones, pero ya de otra forma. De ahí surgieron los carnavales. El carnaval fue como una especie de sucedáneo, es decir, como una especie de reemplazo de aquellas manifestaciones tan primarias que en la Edad Media y muy entrado el Renacimiento no solamente se hacían con vino, sino que se hacían con belladona, mandrágora y otros vegetales que eran evidentemente alucinógenos. Y de ahí pues muchas de estas mujeres que eran llevadas y quemadas como brujas, ellas mismas decían que sí, que estuvieron en un paseo con el diablo, pero estaban en un delirio, en una visión, o en visiones mejor. Y por eso ellas mismas llegaron a creerse que en efecto cabalgaban con el demonio y que el demonio cabalgaba sobre ellas y que tenían relaciones sexuales, y de ahí nacieron el concepto de íncubos, aquellos espíritus que se supone son de macho, que poseen a las mujeres, y los súcubos, que son espíritus malignos que se personifican como mujeres para atrapar a los hombres. Todo eso surgió justamente de aquellas fiestas. Pero entonces, cuando les decía que lo de los carnavales es porque ya con aquel control social que no podían, sobre todo los nobles y el pueblo, estaban de tal forma controlados y con la Inquisición por demás, que echaba mano de lo que fuera y de quienes fueran, supuestamente para controlar esos pactos con el demonio, surgieron los carnavales. Y el carnaval, como decía, una especie de sucedáneo, como de reemplazo, como de placebo de estos aquelarres, se convirtieron en manifestaciones ya mucho más sociales, aceptadas socialmente, y como característica se dieron en el hecho de que todos los participantes tenían derecho a desfogarse, tenían derecho a dejar de lado los reatos de conciencia, los escrúpulos, los preceptos y las normas, y los maridos eran infieles y las mujeres eran infieles, pero podían hacerlo en tanto no fueran identificados. Por lo tanto, ahí surgen las máscaras, surgen los antifaces, surgen los disfraces, aparecen aquellas manifestaciones que tienen que ver con algunas figuras que se incluyen en los carnavales, fallas, comparsas, que tal vez personifican todo aquello que la gente común y corriente en su vida diaria no puede hacer, pero puede reflejarlo en el carnaval del diablo, por ejemplo, una fiesta que es muy popular aquí en Colombia, o de negros y blancos en Pasto, carnavales. Y en estos carnavales hay licencia para todo. Hay inclusive, ya no se usa, pero se usaba una figura que se llamaba el Señor del Caos, que data también de la época de estas bacanales. Eligen a alguien que se supone es el rey del día y es el que maneja, el que da licencia para que haya caos, para que haya absolutamente todo. Pero luego, en la antigüedad, los señores del caos en muchas oportunidades eran ejecutados. Pero luego en los carnavales se da como el rey Momo,
por ejemplo, en el Carnaval de Barranquilla. Es decir, como una especie de señor o de rey del carnaval que da licencia a todo el mundo para que haga lo que le dé la gana. De ahí surgieron entonces los carnavales. Carnavales que a la hora de la verdad son un relicto de aquellas fiestas dionisíacas o de los aquelarres, y que son una especie de sucedáneo de todo aquello que controlaban tan drásticamente hasta meter a la gente a la cárcel y ejecutarla. Pero cuando se dieron cuenta las autoridades de que no podían controlar estas manifestaciones, se hicieron de la vista gorda para que estos carnavales se realizaran en las calles y en las plazas de las ciudades, porque podían controlar más fácilmente a estas personas, porque era mucho más difícil aquellas que se reunían en los bosques. Y ahí entonces aparece el carnaval, que tiene la misma figura, por ejemplo, del Señor del Caos, una figura emblemática que era como el personaje central de aquellas fiestas y de los carnavales también, y es como el que da licencia para que la gente haga lo que quiera. Ahí está Joselito Carnaval en el Carnaval de Barranquilla, el rey del carnaval en Río de Janeiro y en otras partes. Y los carnavales entonces permiten a la gente desfogarse porque se pueden escudar detrás de una máscara, ponerse un antifaz, disfrazarse y no los identifican. Además pueden bailar, desenfrenarse, hacer lo que quieran, pero ya a la vista del público. Por lo tanto dejan de ser tan peligrosos como aquellos clandestinos. He ahí por qué el carnaval se ha tomado las grandes ciudades del mundo y tienen una tradición también de milenios. Y con una característica: el carnaval siempre termina el martes antes del miércoles de ceniza. Por eso se llama carnaval, que significa adiós a la carne. Es decir, haga lo que quiera, desenfrénese, desbórdese como quiera, pero el miércoles de ceniza comienza la Cuaresma. Arrepiéntase de todos aquellos excesos durante este periodo de la Cuaresma. Como quien dice, es un poquito del que peca y reza, empata. Espero que les haya gustado este contenido. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones y los espero en el próximo viaje de historias, que con seguridad va a ser fascinante. Chao.